Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy estaremos hablando sobre 13 monedas Kennedy que se consideran lo más valioso. Y como dije en videos anteriores, estos precios pueden cambiar con el tiempo, ya que pueden aparecer monedas mucho más valiosas según la demanda de parte de los coleccionistas y obviamente quién los vendió y cuándo lo vendió. Si a usted le gusta estos tipos de videos y todavía no se ha suscrito, espero que lo haga hoy y se anime. Es completamente gratis y no se olvide activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que someto un nuevo video. Y bueno, les diré que la moneda Kennedy reemplazó el medio dólar de Benjamin Franklin. De hecho, hice un video hace poco tiempo sobre esta moneda y los más valiosos. Y esta moneda de Kennedy estaba hecho de 90% de plata y 10% de cobre. Pero por favor, presten atención a la historia y los años de las monedas, porque de repente puede haber cambios en la composición, el diseño u otros detalles, tal como pasó con la composición de metal que cambió en 1965 a 1970, cuando la Casa de la Moneda acuñó monedas hechas de un núcleo de 79% de cobre y una capa exterior de 80% de plata y 20% de cobre. Los cambios de metal se debieron a la escasez de cobre que se vivía en ese momento. Y bueno, ya a partir de 1971, las monedas Kennedy estaban compuestas por un 75% de cobre. Y es verdad que el diseño de la moneda sigue siendo el mismo desde la primera vez que se acuñó en 1964. Bueno, pero ya para principios de 1992, la Casa de la Moneda produjo monedas de prueba, especialmente para coleccionistas, que contenían un 90% de plata. Entonces, en 1998 se lanzaron monedas de prueba mate. Va a poder ver la diferencia de la textura de la moneda, aunque se ve brillante, pero esta contiene un 90% de plata. Y por eso les digo que aparecerán monedas de prueba en circulación o sin circular. Y no se sorprendan que con las monedas que tienen errores que proviene de la Casa de la Moneda o también puede aparecer hasta variedades. O sea que no se pueden sorprender con esta moneda de Kennedy. Hay que leer bastante sobre las diferentes composiciones de materiales de acuerdo a los años, las variedades y etcétera, etcétera. Y fíjese que tal como es la variedad más notable de la moneda de 1964, con el cabello acentuado. Y como pueden observar, el cabello de Kennedy está profundamente definido en estas monedas iniciales. Pero la esposa del presidente John F. Kennedy, o sea, Jacqueline Kennedy, pues ya no le gustó el diseño, el primer diseño, y requirió que la Casa de la Moneda hiciera que el cabello pareciera más suave. Por eso es que van a ver esta diferencia. Así es que la Casa de la Moneda hizo los cambios necesarios, pero ya se habían acuñado unos cuantas monedas de prueba, o bueno, ciertos números de monedas de prueba, pero en el 2022, después de más de 2 décadas, la Reserva Federal ordenó a la Casa de la Moneda que produjeran más monedas Kennedy para la circulación. Si usted va a su banco, es fácil solicitar rollos de estas monedas de medio dólar y algunos bancos permiten ordenar rollos. Debe de comunicarse con ellos para ver si ellos dan esos servicios. Y dicho esto, tengan en mente que las monedas más valiosas son
las monedas de plata eh, acuñados entre 1964 a 1970. Y bueno, comenzaremos hablando de la primera moneda más valiosa. Y esta fue la de 1964. Y esta moneda rara con Special Strike es el buen ejemplo de una moneda sin errores, con unas cualidades únicas que la distinguen de otras monedas acuñadas en el mismo año. Lo reconocerás por su acabado satinado, su lado anverso que se ve nítido y sobre todo sus detalles del diseño en el lado reverso. Hasta las orillas podrán observar lo excepcionalmente afiladas y bien cimentadas. Obviamente estoy hablando de una moneda sin circular. Teniendo estos detalles en mente, podrían decir que estas monedas con acuñación especial y monedas acuñadas en 1964 se llegó a vender una moneda Kennedy en subasta en Stack Bowers con grado SP68, o sea, casi perfecto, por $156,000. ¡Wow! Muy buen precio. Veamos la segunda moneda del año de 1968. Y esta moneda que pueden observar es una moneda de prueba de Kennedy. Y son monedas de calidad superior en comparación con las monedas acuñadas en 1964. Aunque estas monedas cambios son fáciles de conseguir, pero los que son cambios profundos son cada vez más raros y difíciles de encontrar. Tal como es esta preciosa moneda camafeo profundo, súper raro con grado PF70. Se vendió en $21,600. Y esto fue en la subasta de Heritage Auction en el 2017. Muy buen precio. Veamos la siguiente moneda del año de 1964. Y esta moneda de prueba de 1964 fue acuñado en Filadelfia y el acabado es notablemente inferior. Hubo una moneda Kennedy de prueba excepcional que se llegó a vender en $9,400. Observemos la próxima moneda del año de 1964, pero hace una diferencia. Esta moneda es escasa y tiene una variedad particular que ya mencioné y es su cabello acentuado. Es muy buscado por los coleccionistas por sus características destacadas con cabello suave. Y es verdad que hay monedas de prueba con cabello acentuado con calificación de PR69. Y bueno, pueden alcanzar un precio alrededor de $3,100. Pero hubo una moneda con cambio profundo calificado como PF68 que se subastó por $19,975. ¡Wow! Buen precio. Veamos la siguiente moneda y es del año de 1976D. Y esta moneda Kennedy producida en la Casa de la Moneda de Denver, la verdad es que son comunes. Por lo general lo encontrarán fácilmente, que normalmente valdrá más o menos su valor nominal. Aunque para muchos coleccionistas, muchos conservaron estas monedas. Sin embargo, las monedas que nunca estuvieron en circulación valen más que su valor nominal. Pero si usted tiene monedas certificadas en grado MS67 y superiores, son excepcionalmente raros. De hecho, hubo una moneda certificada como genuino por la compañía de PCGS y se llegó a vender en una subasta en línea en el 2021 por $10,000. Wow, buen precio para hacer una moneda común.
Veamos la sexta moneda del año de 1971 D. De hecho, ese año fue significativo porque fue cuando la Casa de la Moneda cambió la composición metálica del 90% de plata a 40% de plata. Y estas monedas son fáciles de conseguir ya que se consideran muy comunes. Sin embargo, si consiguen estas monedas en grados altos, los precios comienzan a aumentar en grado MS67. En grados superiores, tal como MS68, es casi imposible de conseguir, por decir así. Aunque hace un tiempo atrás, para el año 2018, se llegó a vender en un buen precio una moneda con error y grado MS61. Se llegó a vender por $13,000 en una subasta en eBay. Muy buen precio. La siguiente moneda es del año de 1969D. Y esta moneda contiene plata reducida del 90% al 40% de plata. Y el cobre constituía el resto de la composición metálica de la moneda. Y bueno, según los reportes de las compañías que califican moneda, se han visto que a partir del grado MS65, la población comienza a disminuir. Y en grado MS67, pues son difíciles de obtener. Sin embargo, un coleccionista estaba interesado por una moneda de 1969 Kennedy en grado MS67 y en una subasta en el 2017 pagó $15,600. ¡Wow! De verdad que quería esa moneda. Veamos la siguiente moneda que tiene una de las acuñaciones más bajas y es del año 1966P. Y aunque usted no lo crea, este detalle de tener una producción muy baja tiene que ver con los diferentes precios, ya que los coleccionistas lo buscan por la escasez de dichas monedas. Según los reportes de las compañías que certifican moneda, existen menos de 200 ejemplares conocidos en grado de MS66 y menos de 15 monedas en grado MS67 y superiores que están certificados. De hecho, en el 2020, en una subasta en eBay por una moneda de 1966P Kennedy con calificación de MS67 más, se llegó a vender una moneda por $15,105. Muy buen precio. Observemos la siguiente moneda del año de 1977. Y se dice que a finales de la década de 1970 la calidad de la moneda había mejorado significativamente. Por lo tanto, va a ser común encontrar ejemplares en los grados MS66 y MS67. Pero, para sorpresa de muchos coleccionistas, hubo una moneda de 1977 Kennedy en grado MS65 que se llegó a vender hace un tiempo atrás, en el 2005, por la casa de subasta de Bowers y Morena, que vendió una moneda por $9,200. Veamos la siguiente moneda del año de 1970D. Y esta moneda en particular solo estaba disponible para coleccionistas y se vendía en conjuntos o set que contenían otras 9 monedas. Pero sabemos que muchos coleccionistas mandan a certificar estas monedas y las certifican individualmente para su calificación. De hecho, una moneda de 1970 Kennedy se llegó a vender en eBay en el 2023, no hace tanto tiempo, por $7,495.
Wow, muy buen precio. Veamos la siguiente moneda del año de 1970 S. Y estas monedas de prueba no estaban destinadas a la circulación y son extremadamente raras. Solo unos pocos individuos o empresas relacionadas con las monedas obtuvieron el medio dólar de prueba de 1970. De hecho, hubo una moneda que se vendió por $7,475 en una subasta de Heritage Auction en el 2007. Así es que si consiguen estas monedas, traten de conservarlas bien. Veamos la penúltima moneda y es del año de 1980 y se dice que la Casa de la Moneda en las instalaciones de Denver eran notablemente de mayor calidad que las acuñadas en Filadelfia. Pero existen varios detalles importantes y es que aunque es fácil de obtener estas monedas en condiciones de circulación, pero se ha visto que su población disminuye en grado MS 66 y la mayoría de estas monedas se encuentran en mint set y rollos sin abrir. Imagínense, si su grado es mayor tal como el grado de MS 68 y superiores, entonces su población disminuye aún. De hecho, para el 2015, un coleccionista pagó $4,935 por una moneda con calificación de MS 68. Muy buen precio. Veamos la última moneda del año de 1976 bicentenario. Bueno, estas monedas son para conmemorar los 200 años de independencia. Y les quiero mencionar ciertos datos sobre la composición de estas monedas porque no deseo que se confundan. Además de las monedas de 1976 Kennedy, revestidas habituales, la Casa de la Moneda acuñó monedas de prueba de plata y otras monedas de prueba pero revestidas. Existe más información sobre estas monedas, pero pueden ir a los libros o los sitios web numismáticos para que lean más abundantemente. Y para el 2022, la casa de subasta Heritage Auction llegó a vender una moneda de 1976 Kennedy con calificación de MS 69 por la impresionante cantidad de $9,600. ¡Wow! Muy buen precio también. Recuerden que les dejo varios sitios web numismáticos aquí abajito del video en la caja de información donde pueden encontrar estos registros de los diferentes precios. También podrán observar las diferentes imágenes de todas estas monedas una vez usted visite los diferentes sitios web. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Apreciaría inmensamente un like y que comenten y sobre todo que sigan compartiendo mi video en sus redes sociales para que nuestra familia siga creciendo y sobre todo que se aprovechen de tanta información numismática. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.